David Hume, Edimburgo, 7 de mayo de 1711. Edimburgo, 25 de agosto de 1776. Fue un filósofo, historiador, economista y ensayista escocés. Constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental moderna y de la Ilustración escocesa. Es conocido por su sistema filosófico altamente influyente en el empirismo, escepticismo y naturalismo. Sus obras principales son Tratado de la Naturaleza Humana, 1739, e Investigación sobre el Entendimiento Humano, 1748. Hume estuvo fuertemente influido por los empiristas John Locke y George Berkeley, así como por varios escritores franceses como Descartes, Malebranche, Pierre Bayle y el barón d'Holbach, y algunas figuras del panorama intelectual anglófono como Isaac Newton, Samuel Clarke, Francis Hutcheson y Joseph Butler. 3. Hume se esforzó por crear una ciencia naturalista del hombre que examinara la base psicológica de la naturaleza humana. Hume argumentó en contra de la existencia de ideas innatas, postulando que todo el conocimiento humano se deriva únicamente de la experiencia. Argumentó que el razonamiento inductivo y la creencia en la causalidad no pueden justificarse racionalmente, en cambio, son el resultado de la costumbre y el hábito mental. Este problema de la inducción significa que para sacar cualquier inferencia causal de la experiencia pasada es necesario presuponer que el futuro se parecerá al pasado, una presuposición que no puede fundamentarse en la experiencia previa. Un oponente de los racionalistas, Hume sostuvo que la razón es, y debe ser solo la esclava de las pasiones. Hume fue un emotivista. Sostuvo que la ética se basa en las pasiones o el sentimiento más que en un principio moral abstracto. Se considera ser el primero en exponer el problema de deducir oraciones normativas a partir de oraciones descriptivas, ver problema deber ser. Hume también negó que los humanos tengan una concepción real del yo, postulando que experimentamos solo un conjunto de sensaciones, y defendió el determinismo causal como totalmente compatible con la libertad humana. Sus puntos de vista sobre la filosofía de la religión, incluido su rechazo de los milagros y el argumento del diseño de la existencia de Dios, fueron especialmente controvertidos para su época. David Hume influyó en el utilitarismo, el positivismo lógico, la filosofía de la ciencia, la filosofía analítica, la ciencia cognitiva, la teología y otros movimientos. Immanuel Kant, por ejemplo, atribuye a Hume el haber supuesto un estímulo para su pensamiento filosófico que lo habría despertado de su sueño dogmático de la razón. 4. Aunque Hume escribió sus obras en el siglo XVIII, su trabajo sigue siendo relevante en las disputas filosóficas de la actualidad, lo que contrasta con las aportaciones de muchos de sus contemporáneos. En Tratado de la Naturaleza Humana, Hume explica cómo la ciencia del hombre es la única base sólida para las otras ciencias y que el método de esta ciencia requiere tanto la experiencia como la observación como fundamentos de un argumento lógico. 16. Como se lee en la Enciclopedia de Obras de Filosofía de Franco Volpi, las ciencias empíricas del espíritu han de formular el conjunto de leyes sencillas y universalmente válidas. Según Hume, este conjunto es la naturaleza del hombre. 13. Con respecto a esto, el historiador y filósofo Federico Preston sugiere que el plan de Hume es extender a la filosofía en general las limitaciones metodológicas de la física newtoniana. 17. La filosofía de Hume y las escuelas de pensamiento influenciadas por él también se conocen como humanismo. 18. A continuación se ofrece un sumario de sus trabajos filosóficos más influyentes. Empirismo. Editar. Hume creía que todo el conocimiento humano proviene de los sentidos, pero llevó el empirismo a un nuevo nivel de escepticismo. Argumentó de acuerdo con la visión empirista de que todo conocimiento se deriva de la experiencia sensorial, pero aceptó que esto tiene implicaciones que normalmente no son aceptables para los filósofos. Escribió, por ejemplo, Locke divide todos los argumentos en demostrativos y probables. Desde este punto de vista, debemos decir que solo es probable que todos los hombres deban morir o que el sol saldrá mañana, porque ninguno de estos puede demostrarse. 19. Hume pensó que podemos formar creencias sobre aquello que se extiende, más allá de cualquier experiencia posible, mediante el funcionamiento de facultades como la costumbre y la imaginación, pero se mostró escéptico sobre las afirmaciones de conocimiento sobre esta base. Una doctrina central de la filosofía de Hume, enunciada en las primeras líneas del Tratado de la Naturaleza Humana, es que la mente se compone de percepciones, o de los objetos mentales que le son presentes, y que se dividen en dos categorías. Todas las percepciones de la mente humana se resuelven en dos clases distintas, que llamará impresiones e ideas. 20. Hume creía que no sería muy necesario emplear muchas palabras para explicar esta distinción. 21. Las percepciones o impresiones son todo lo que puede estar presente a la mente, sea que empleemos nuestros sentidos, o que estemos movidos por la pasión o que ejerzamos nuestro pensamiento y nuestra reflexión. 22. Las ideas son impresiones débiles. Por ejemplo,
experimentar la dolorosa sensación de tocar el mango de una sartén caliente es más contundente que simplemente pensar en tocar una sartén caliente. 21. Una diferencia entre las percepciones de la mente cuando alguien siente algo y cuando posteriormente evoca en la mente esta sensación o la anticipa en su imaginación. Es posible llegar a representar en nuestra mente un objeto de forma muy vívida, como ocurre en sueños o en sentimientos de empatía, la base de su ética, pero nunca podrá presentarse ante nosotros con la misma fuerza y vivacidad de la experiencia sensible inicial. Luego el pensamiento más intenso es siempre inferior a la sensación más débil. Así define Hume estos términos. En investigación sobre el entendimiento humano podemos dividir todas las percepciones de la mente en dos clases o especies, que se distinguen por sus diferentes grados de vivacidad. Las más vivaces e intensas son las impresiones y las de menor fuerza son las ideas. Con el término impresión me refiero a nuestras percepciones, cuando oímos, o vemos, o sentimos, o amamos, u odiamos, o deseamos. Y las impresiones se distinguen de las ideas, que son impresiones menos vívidas de las que somos conscientes cuando reflexionamos sobre alguna de las sensaciones anteriormente mencionadas. 23. Más adelante precisa el concepto de las ideas, al decir, una proposición que no parece admitir muchas disputas es que todas nuestras ideas no son nada excepto copias de nuestras impresiones, o, en otras palabras, que nos resulta imposible pensar en nada que no hayamos sentido con anterioridad, mediante nuestros sentidos externos o internos. 24. Otra distinción que hace Hume en su tratado es la siguiente división: las percepciones o impresiones e ideas simples son tales que no admiten distinción ni separación. Los complejos son contrarios a estos, pudiendo distinguirse en partes. Aunque un color, un sabor y un olor en particular son cualidades unidas en esta manzana, es fácil percibir que no son lo mismo, pero al menos se pueden distinguir entre sí. El examen completo de esta cuestión es el tema del presente tratado, y, por tanto, aquí nos contentaremos con establecer una proposición general, que todas nuestras ideas simples en su primera aparición se derivan de impresiones simples, que les son correspondientes y que representan exactamente. Asociación de ideas se editará. Aunque en apariencia nuestro pensamiento tenga una libertad ilimitada, en realidad toda la creatividad de la mente se reduce a la facultad de mezclar, aumentar o disminuir, o combinar los materiales que nos dan los sentidos y la experiencia. Todas aquellas cosas que imaginamos se derivan de una experiencia previa, ya sea interna o externa. Podemos imaginar una montaña de oro, aunque no exista en la realidad, porque, aunque no hemos experimentado la cosa en sí, tenemos experiencia de lo que es una montaña y de lo que es el oro. Hemos combinado en nuestra mente dos ideas que conocíamos con anterioridad gracias a la experiencia sensible. En consecuencia existe un principio de conexión entre los distintos pensamientos o ideas, ya que cuando se presentan en la memoria o la imaginación, unos introducen a otros siguiendo un cierto orden. Hume pensaba que había tres principios de conexión entre ideas: el de semejanza, contigüidad en el espacio y en el tiempo, y el de causa o efecto. El principio de semejanza se refiere a la tendencia de las ideas a asociarse, si los objetos que representan se parecen entre sí. Por ejemplo, alguien que mira la ilustración de una flor puede concebir una idea de la flor física porque la idea del objeto ilustrado está asociada con la idea del objeto físico. El principio de contigüidad describe la tendencia de las ideas a asociarse si los objetos que representan están cerca unos de otros en el tiempo o en el espacio, como cuando el pensamiento de un crayón en una caja nos lleva a pensar en el crayón contiguo. El principio de causa y efecto se refiere a la tendencia de las ideas a asociarse si los objetos que representan están relacionados causalmente, lo que explica cómo recordar una ventana rota puede hacer que alguien piense en una bola que había hecho añicos la ventana. Causalidad y hábito. Editar artículo principal. Principio de causalidad en investigación sobre el entendimiento humano, EU, sección 4.1.2027, sección 4.2.2833, 26. Hume articuló su tesis de que todo el razonamiento humano pertenece a dos clases: relaciones de ideas y cuestiones de hecho. Véase también la distinción analítico-sintético de Kant, mientras que las primeras involucran conceptos abstractos como las matemáticas y están gobernadas por las certezas deductivas. Por ejemplo, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados. Los segundos comportan la experiencia empírica donde todos los razonamientos son inductivos. Por ejemplo, el sol sale en el este. Escribió, los razonamientos abstractos no pueden decidir ninguna cuestión de hecho o existencia. 27. Continuando con esta idea, Hume argumenta que solo en el reino puro de las ideas, la lógica y las matemáticas, sin depender de la conciencia del sentido directo de la realidad, puede aplicarse la causalidad con seguridad. Todas las demás ciencias se reducen a la probabilidad. Todos nuestros razonamientos sobre cuestiones de hecho parecen fundarse en la relación de causa y efecto. Solo a través de esta relación podemos ir más allá de la evidencia de nuestra memoria y nuestros sentidos.
Hume pone el siguiente ejemplo: una persona que encontrase un reloj en una isla desierta llegaría a la conclusión de que ahí hubo alguien. Hume se dio cuenta de que aunque percibimos que un elemento suceda al otro, no percibimos ninguna condición necesaria y suficiente entre los dos. Entre ambos hechos se supone una relación que hace que del hecho presente se infiera otro, estableciendo entre ellos una relación de causa y efecto. Hay un reloj, efecto, porque antes hubo una persona a la que le pertenecía, causa. Una vez que nos damos cuenta de que A debe producir B equivale simplemente a debido a su conjunción constante, estamos psicológicamente seguros de que B seguirá a A, entonces nos queda una noción de necesidad muy débil. 28. En consecuencia, no tenemos ninguna razón para creer que el primero causó al segundo, o que continuarán apareciendo siempre en conjunción constante en el futuro. 29. Hume explica que cuando alguien observa que un objeto o evento produce consistentemente el mismo objeto o evento, se da como resultado de la psicología humana. 30. Al tener una expectativa de que un evento particular, una causa, será seguido por otro evento, un efecto, previa y constantemente asociado con él, puesto que ningún objeto revela a través de las cualidades que son captadas por los sentidos ni sus causas ni sus efectos. 31. Hume llama a este principio costumbre o hábito. David Hume, 1711-1776, fue un filósofo, historiador, economista y ensayista escocés, ampliamente considerado uno de los más importantes del siglo XVIII y una figura clave del movimiento conocido como Ilustración escocesa. Su obra abarcó una variedad de temas, desde la epistemología y la ética hasta la política y la religión, y tuvo una influencia duradera en el pensamiento filosófico occidental. Vida, nacimiento, 7 de mayo de 1711, Edimburgo, Escocia. Muerte, 25 de agosto de 1776, Edimburgo, Escocia. Hume provenía de una familia modesta y fue educado en la Universidad de Edimburgo desde una edad temprana. Aunque inicialmente estudió Derecho, pronto se interesó por la filosofía y la literatura. Durante su vida, desempeñó diversos cargos, como secretario y bibliotecario, lo que le permitió dedicarse a la escritura. Obra filosófica. Hume es conocido por su escepticismo y empirismo, influyendo profundamente en la epistemología y la filosofía de la ciencia. 1. Epistemología. El empirismo. Hume argumentó que todo conocimiento humano proviene de la experiencia sensorial. Dividió las percepciones humanas en impresiones, sensaciones inmediatas, e ideas, copias debilitadas de impresiones. Cuestionó la validez del conocimiento que no se basa en la experiencia, como la metafísica especulativa. 2. La crítica a la causalidad. En su obra principal, Tratado de la naturaleza humana, 1739-1740, Hume analizó la idea de causalidad. Concluyó que, no percibimos la necesidad causal entre eventos, solo observamos una regularidad. Nuestra creencia en la causalidad es un hábito mental o una expectativa basada en la experiencia, no un conocimiento racional. 3. Religión y escepticismo. En Diálogos sobre la religión natural, publicado póstumamente en 1779, Hume criticó los argumentos racionales a favor de la existencia de Dios, como el argumento del diseño. Sostenía una posición agnóstica, señalando que no se puede probar ni refutar la existencia de Dios mediante la razón. 4. Ética. Hume rechazó las teorías éticas basadas en la razón pura y sostuvo que la moralidad se fundamenta en los sentimientos humanos y en el sentido de simpatía hacia los demás. Formuló la famosa distinción entre el ser y el deber ser, y show gap, argumentando que no se puede derivar una norma ética de un hecho puramente descriptivo. Obras destacadas. 1. Tratado de la naturaleza humana, 1739-1740. 2. Investigación sobre el entendimiento humano, 1748. 3. Investigación sobre los principios de la moral, 1751. 4. Historia de Inglaterra, 1754-1762. 5. Diálogos sobre la religión natural, 1779, póstuma. Legado. David Hume tuvo una influencia decisiva en filósofos posteriores como Immanuel Kant, Adam Smith y los empiristas modernos. Su escepticismo, énfasis en la experiencia y análisis crítico de la causalidad transformaron la filosofía y continúan siendo objeto. David Hume, 1711-1776, fue un filósofo, historiador y ensayista escocés, considerado uno de los pensadores más importantes del empirismo y del ceticismo filosófico. Su trabajo sentó las bases de la filosofía moderna, cuestionando conceptos clave sobre la naturaleza del conocimiento, la moralidad y la religión. Vida de David Hume. Nacimiento, 7 de mayo de 1711, en Edimburgo, Escocia. Educación. Estudió en la Universidad de Edimburgo desde los 12 años, donde desarrolló un profundo interés por la filosofía y la literatura.
Aunque no terminó formalmente sus estudios, fue autodidacta y estudió extensamente por su cuenta. Carrera: Hume trabajó como tutor, diplomático y bibliotecario. Fue más conocido en su tiempo por su trabajo como historiador, especialmente por su Historia de Inglaterra. Muerte: falleció el 25 de agosto de 1776 en Edimburgo, rodeado de reconocimiento por su trabajo intelectual. Principales ideas filosóficas. 1. Empirismo. Hume sostenía que todo conocimiento deriva de la experiencia. Rechazaba la existencia de ideas innatas, propuestas por racionalistas como Descartes, y proponía que nuestras ideas provienen de percepciones sensoriales, que él dividía en impresiones, experiencias directas e inmediatas, como el dolor o el color rojo. Ideas, copias más débiles de estas impresiones, que se generan en la memoria o imaginación. 2. Problema de la causalidad. Hume desafiaba la noción de que existe una conexión necesaria entre causa y efecto. Sostenía que no percibimos directamente la causalidad, sino que la inferimos a partir de la observación de patrones regulares. Ejemplo: vemos que una bola de billar mueve a otra, pero nunca observamos la fuerza causal que lo hace posible. 3. Problema de la inducción. Criticó la lógica de la inducción, que asume que el futuro será como el pasado. Ejemplo: aunque el sol ha salido todos los días, no hay una base lógica para afirmar que saldrá mañana. Esta creencia se basa en el hábito, no en la razón. 4. El yo y la identidad personal. Hume argumentaba que el yo no es una entidad fija, sino una colección cambiante de percepciones y experiencias. Según él, cuando buscamos el yo en nuestras percepciones, solo encontramos pensamientos y sensaciones en constante cambio, no una sustancia permanente. 5. Ética y moralidad. La moral, para Hume, no se basa en la razón, sino en los sentimientos humanos. La simpatía, la capacidad de compartir las emociones de otros, es el fundamento de las decisiones morales. Su famosa frase, "la razón es, y debe ser, esclava de las pasiones", resalta su visión de que nuestras acciones son guiadas por emociones y no por la lógica pura. 6. Religión. Fue crítico de la religión y de los milagros, argumentando que estos son relatos improbables basados en testimonios débiles. En Diálogos sobre la religión natural, cuestionó los argumentos tradicionales para la existencia de Dios, como el diseño inteligente. Obras principales. 1. Tratado de la naturaleza humana, 1739-1740, obra fundamental en la que analiza el conocimiento, las emociones y la moralidad desde una perspectiva empírica. 2. Investigación sobre el entendimiento humano, 1748, una versión más accesible del tratado, centrada en el conocimiento y el problema de la causalidad. 3. Investigación sobre los principios de la moral, 1751, donde expone que la moral se fundamenta en los sentimientos humanos. 4. Diálogos sobre la religión natural, 1779, crítica a la religión y los argumentos tradicionales sobre la existencia de Dios. 5. Historia de Inglaterra, 1754-1762, una obra histórica muy influyente en su época. Legado. David Hume es uno de los pensadores más influyentes de la filosofía moderna. Su trabajo inspiró a filósofos como Immanuel Kant, John Stuart Mill y Adam Smith. Su ceticismo y enfoque empírico continúan siendo relevantes en la filosofía contemporánea, especialmente en debates sobre epistemología, ética y